Hola jóvenes estudiantes del cuarto grado, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta sesión número 7 titulada Expresamos cantidades en notación exponencial. Mi nombre es David Lázaro Machuca, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Bien jóvenes estudiantes, antes de comenzar con esta sesión, vamos a precisar algunas indicaciones para que esta sesión sea lo más provechoso para cada uno de ustedes. La primera indicación es prestar mucha atención y la segunda indicación es anotar permanentemente en el cuaderno. Con estas indicaciones les presento la situación problemática número 1 titulada Bacterias causantes de la neumonía, que nos dice: el personal del Centro de Salud de Conaicasa ha reportado varios casos de niños menores de 5 años con neumonía. Juan, un joven de Conaicasa, viendo que su hermano de 3 años tiene neumonía, se pone a investigar sobre las bacterias que causan la neumonía y encuentra la siguiente información. Las bacterias más comunes causantes de la neumonía son el Streptococcus pneumoniae, que tiene un tamaño aproximado de 4 por 10 a la menos 4 centímetros, y el Haemophilus influenzae de tipo B, que tiene un tamaño aproximado de 15 por 10 a la menos 7. Juan desea determinar cuál de estas bacterias tiene mayor tamaño. Bien, hemos dado una lectura a nuestra situación problemática, pero antes de resolver, les presento el siguiente video. Trata acerca del tamaño de algunos microorganismos. Bien, jóvenes estudiantes, acabamos de ver el video y como ya les anticipaba, trata acerca del tamaño de algunos microorganismos como los virus y las bacterias. Y como ustedes habrán notado en el video, el tamaño de estos microorganismos es muy pequeño. Y para realizar operaciones con cantidades muy pequeñas, como el tamaño de estos microorganismos, se utiliza la notación exponencial que en esta sesión vamos a ver. Bien, continuando con la sesión, les voy a hacer algunas interrogantes. La primera es: ¿qué es una potenciación? Bueno, una potenciación es una operación matemática en donde a partir de dos números, uno llamado base y el otro llamado exponente, se tiene que determinar un tercer número llamado potencia. También podemos decir que una potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación. La siguiente interrogante es: ¿qué es una potencia en base 10? Bien, una potencia en base 10 es simplemente una potencia en donde la base es el número 10 y el exponente es un número entero. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se realiza la multiplicación de un número natural por una potencia de base 10? Bien, para realizar una multiplicación de un número natural por una potencia en base 10, simplemente hay que colocar o poner ese número natural y hay que agregar tantos ceros como indique el exponente de la base 10. Con estos saberes previos les presento el propósito de la sesión.
El propósito de esta sesión es resolvemos problemas utilizando la notación exponencial. Bien, jóvenes, continuando, vamos a ver la parte teórica de la notación exponencial. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos previos. La potenciación en cualquier base. ¿Qué será la potenciación en cualquier base? Recordemos que una potenciación también es una multiplicación. Por ejemplo, en este caso observamos que el número a se está multiplicándose por sí mismo n veces. Y una forma abreviada de escribir toda esta multiplicación es a través de la notación exponencial, que vendría a ser de esta forma, en donde el número a se llama base y el número n se llama exponente. Pero ¿qué representa o qué es cada uno de estos números? En este caso, el número a, que vendría a ser la base, es el número que se multiplica por sí mismo y el número n indica cuántas veces está multiplicándose dicho número. Y aquí les presento un pequeño ejemplo. Aquí observamos una multiplicación del número 5 por sí mismo. Una forma abreviada de escribir toda esta multiplicación es utilizando la notación exponencial. En este caso, el número que está multiplicándose es el número 5, por ello la base sería el número 5, que en este caso sería aquí, este número, y el número 4 representa el exponente que indica cuántas veces se está multiplicando este número, en este caso sería 4. Bien, hay que recordar también algunas propiedades. Por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos una fracción o una división en donde aparece una potencia? En este caso, en el denominador aparece la potencia 5 al cuadrado. Si nosotros queremos llevar del denominador hacia el numerador, simplemente hay que cambiar de signo el exponente. En este caso el exponente era 2 y para pasar al numerador sería menos 2. Es una propiedad que vamos a utilizar en esta sesión. La siguiente propiedad es la multiplicación de bases iguales. ¿Qué sucede si tenemos una multiplicación de bases iguales? Simplemente hay que poner la misma base, que en este sería x, y sumar los exponentes, que en este caso sería 2 más 3, 5. Ahora vamos a ver la potenciación en base 10. ¿Qué es una potenciación en base 10? Una potenciación en base 10 es simplemente cuando la base va a ser el número 10 y el exponente es cualquier número entero. Pero ¿para qué utilizamos las potencias en base 10? Las potencias de base 10 se utilizan para denotar o abreviar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos este número que es relativamente muy grande y para representar de manera abreviada todo este número podemos utilizar las potencias de base 10. Expresando con potencias de base 10 sería 2 por 10 a la 5 o elevado al exponente número 5. Ahora vamos a ver la multiplicación de un número decimal por una potencia de base 10. ¿Qué nos dice? Al multiplicar un número decimal por una potencia de base 10, se debe correr la coma decimal hacia la derecha cuantas veces indique el exponente de la potencia de base 10. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una multiplicación de un número decimal, 45,0, que también es igual a 45 por esta potencia de base 10. Para realizar esta multiplicación, simplemente hay que correr la coma decimal cuantas veces indique el exponente de la base 10, que en este caso sería 5. Recordemos que la coma decimal está situado después del número 5, es decir, en esta posición. De esta posición tenemos que correr 5 lugares. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y el número que nos va a resultar sería este número.
Ahora vamos a ver la división de un número decimal por una potencia de base 10. ¿Qué nos dice? Al dividir un número decimal por una potencia de base 10, se debe correr la coma decimal hacia la izquierda cuantas veces indique el exponente de la potencia de base 10. Y aquí les presento un ejemplo. Aquí observamos la división de un número decimal por una potencia de 10. Y esta división, aplicando la primera propiedad que hemos visto, se puede representar de esta forma. 45,3 por 10 a la menos 3. Entonces, el exponente de la base 10 nos va a indicar los lugares que vamos a trasladar o vamos a desplazarnos. En este caso, la coma decimal está ubicada después del 5. En este caso, aquí, y de este lugar tenemos que correr 3 lugares hacia la izquierda. Sería 1, 2 y 3. Y el número que se obtiene de esta división, o expresado como una multiplicación, sería 0,0453. Ahora vamos a ver un pequeño concepto acerca de la notación exponencial. ¿Qué nos dice? Permite escribir abreviadamente números muy grandes o muy pequeños. Para ello se escribe el número con una cifra entera o decimal multiplicado por una potencia de base 10 con exponente entero. ¿Y cómo es su representación? Aquí tenemos la representación de un número en notación exponencial. Esta es la representación en notación exponencial de un número, en donde el número A pertenece al conjunto de los números racionales y el número n pertenece al conjunto de los números enteros. El número A se va a llamarse mantisa del número y el número n se va a llamarse orden de magnitud. Y aquí tenemos un ejemplo que dice: distancia de la Tierra a la nebulosa Andrómeda. La distancia de la Tierra a la nebulosa Andrómeda es todo este número. Y observamos que este número es muy grande. Y para llevar a una forma abreviada, utilizamos la notación exponencial. Todo este número expresado en notación exponencial es simplemente 95 por 10 elevado al exponente 17. Y como observamos, la notación exponencial nos permite nos permite representar números muy grandes de una forma abreviada, como podemos observar en este ejemplo. Y aquí tenemos algunas observaciones. ¿Qué nos dice? Un número se puede expresarse en notación exponencial de varias formas. Aquí vamos a ver que un número en notación exponencial se puede representar de varias formas. Por ejemplo, este número 159.000 en notación exponencial se puede representar mediante 3 formas, que serían estas de aquí. El primero dice 100.590 por 10 al cuadrado. Si nosotros realizamos esta operación, nos va a salir este número. ¿Y cómo así? Recordemos que la multiplicación de un número natural por una potencia de 10, simplemente hay que agregar a ese número natural tantos ceros como indica el exponente. En este caso hay que agregar 2 ceros. Estaba 1590 hasta aquí, y si agregamos 2 ceros serían 159.000. Y aquí observamos la segunda representación, 159 por 10 al cubo. La tercera representación, 15 por 9 por 10 elevado al exponente 4. Entonces, como podemos observar, un número en notación exponencial se puede representar de varias formas. Bien, continuando, vamos a ver la comparación de números expresados en notación exponencial. ¿Qué nos dice? Para comparar cantidades expresados de manera exponencial de igual orden, esta parte hay que tener mucho en consideración,
exponente de base 10, debemos comparar solo las mantizas. Y aquí tenemos un ejemplo que nos dice ordenar de menor a mayor los números. Este número 8 por 10 elevado al exponente 7, 80 por 10 elevado al exponente 7, 0,8 por 10 elevado al exponente 7 y 0,008 por 10 elevado al exponente 7. En este caso observamos que estos números son de igual orden. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente hay que observar el exponente de la base 10. En los 4 números, el exponente de la base 10 son 7. Entonces, decimos que son de igual orden. En este caso, como ya son de igual orden, solo vamos a observar las mantizas. Recordemos que las mantizas son estos números. El número 8, el número 80, el número 0,8, el número 0,008. Y si nosotros vamos a ordenar de menor a mayor, el menor de estos números vendría a ser 0,008. Luego seguiría el número 0,8, luego el número 8 y finalmente el número 80. Y aquí tenemos los números ordenados. 0,08 por 10 elevado al exponente 7, 0,8 por 10 elevado al exponente 7 y así sucesivamente. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice ordenar de mayor a menor los números. Aquí nos dan tres números, 71 por 10 a la menos 3, 42 por 10 a la menos 2 y 12 por 10 a la menos 4. En este caso, observamos que los números no son de igual orden. Por ejemplo, el número 1 es de orden menos 3, el número 2 es de orden menos 2 y el tercer número es de orden menos 4. Entonces, es necesario primero llevar estos números a un mismo orden. Entonces, ¿qué decimos? Expresamos los tres números en notación exponencial de igual orden. Por ejemplo, vamos a llevar al orden menos 3. Para el primer número ya no sería necesario porque ya está en orden menos 3. Ahora, a partir del segundo número, observamos que el segundo número está en orden menos 2. Por ello es necesario llevar al orden menos 3. Para ello hemos agregado estos dos factores. Recordemos que por la propiedad 2 que hemos visto, el producto de bases iguales, si nosotros realizamos toda esta operación, 10 elevado a la exponente 1 por 10 elevado al exponente menos 1, si nosotros multiplicamos sería 10 elevado al exponente 0, y esto por propiedad es 1. Entonces, 1 multiplicado a cualquier número siempre es el mismo número. En ese sentido, este número no se va a afectar de ninguna manera. Ahora, si nosotros operamos o agrupamos de esta forma, 42 por 10 10 elevado a 1 por 10 elevado a la menos 1 por 10 a la menos 2. De esa forma lo agrupamos. Y si nosotros vamos a realizar esta multiplicación, sería 420, el primer factor. Y si realizamos esta multiplicación, sería 10 a la menos 3, que vendría a ser el segundo factor. Y finalmente nos resultaría 420 por 10 a la menos 3. Y ya hemos llevado al orden al orden menos 3. Ahora vamos a continuar con el tercer número. Observamos que el tercer número es de orden menos 4. Por ello es necesario llevar al orden menos 3. De la misma forma que en el caso anterior, estamos agregando estos dos números, que si nosotros multiplicamos no va a afectar en nada, ya que todo esto es igual al número 1. Y si nosotros agrupamos,
sería 12 por 10 a la menos 1 por 10 elevado al exponente 1 por 10 a la menos 4. Si realizamos esta operación, el primer factor sería 1,2. Recordemos que esto es una división, y para dividir un número decimal por una potencia de base 10, simplemente hay que correr la coma decimal hacia la izquierda, entonces sería 1,2. En este caso, el resultado de la multiplicación es 10 al cubo, aplicando la segunda propiedad que hemos visto. Y finalmente nos resultaría todo este número, que en este caso ya es de orden menos 3. Ahora que estos tres números ya están en el mismo orden, vamos a observar solo las mantisas. La mantisa de este tercer número es 1,2. La mantisa de este segundo número es 420. Y la mantisa del primer número es 71. Y en este caso nos pide ordenar de mayor a menor. Entonces el mayor de estos números sería 420, luego seguiría 71 y finalmente 1,2. Y aquí observamos los números ya ordenados. Bien, jóvenes estudiantes, ahora vamos a retomar nuestra situación problemática, y para resolver vamos a emplear la metodología situaciones didácticas de Brusao. En la fase de acción tenemos la siguiente interrogante. ¿De qué trata la situación problemática? Bueno, la situación problemática trata acerca del tamaño promedio de las bacterias Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza de tipo B, principales causantes de la neumonía. ¿Qué nos pide la situación problemática? Bueno, nuestra situación problemática nos pide determinar cuál de estas bacterias tiene mayor tamaño. En la segunda fase, en la fase de formulación, tenemos la siguiente interrogante. ¿Qué estrategia utilizarías para resolver la situación problemática? Para ello, primero vamos a llevar las medidas de las bacterias a una notación exponencial de igual orden y luego comparar las mantisas de los números. ¿Y cómo aplicarías dicha estrategia? Bueno, para ello primero vamos a expresar el tamaño de las bacterias en notación exponencial de igual orden. Luego vamos a observar los valores de las mantisas y ordenar los números. Ahora pasamos a la siguiente fase, la fase de validación. Recordemos que el tamaño de la bacteria Streptococcus pneumoniae es 4 por 10, 10 a la menos 4 centímetros. Y el tamaño de la bacteria Haemophilus influenza de tipo B es 15 por 10 a la menos 7 centímetros. Y nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Se puede determinar cuál de estas cantidades es mayor? Tal como están, nosotros podemos determinar cuál de estas dos cantidades es mayor. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque observamos que estos números no son de igual orden. Observamos que el primer número es de orden menos 4 y el segundo número es de orden menos 7. Por lo tanto, tal como está, no podemos comparar. Para ello, primero vamos a expresar el tamaño de las bacterias en notación exponencial de igual orden, por ejemplo, en orden menos 4. Para el primer número ya no sería necesario porque ya está en orden menos 4. Ahora, para el segundo número está en orden menos 7, por ello es necesario llevar al orden menos 4. Para ello, como en el ejemplo que les he mostrado, hemos agregado estos dos factores, que si nosotros realizamos toda esta operación, nos va a resultar 1, y 1 multiplicado por toda esta cantidad va a ser el mismo número. De esa manera no va a afectar en nada. Y luego vamos a agrupar de esta forma: 15 por 10 a la menos 3 y 10 al cubo por 10 elevado a la menos 7 centímetros. Luego, si nosotros realizamos esta multiplicación, nos va a salir 0,015, y si realizamos esta multiplicación, nos va a salir 10 elevado
al exponente menos 4. Y finalmente nos va a resultar esta cantidad, 0,015 por 10 a la menos 4. Ahora observamos que tanto el número 1, que vendría a ser esto, como el segundo número ya están en el mismo orden. Como ya están en el mismo, son de igual orden, solo vamos a observar los valores de las mantizas y ordenar los números. Entonces el tamaño de la bacteria Streptococcus pneumoniae en orden menos 4 sería el mismo. Y el tamaño de la bacteria Haemophilus influenza de tipo B en el orden menos 4 sería este número. Como ya está en el mismo, son de igual orden, simplemente hay que observar las mantizas. En este caso, la mantisa es 4 y para el otro caso la mantisa es 0,015. Y como observamos, 4 es mayor que 0,015. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la bacteria Streptococcus pneumoniae es de mayor tamaño que la bacteria Haemophilus influenza de tipo B. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la fase de institucionalización. ¿Y qué decimos? Para comparar cantidades expresadas de manera exponencial de igual orden, debemos comparar solo las mantizas. Y el siguiente, en caso de que las cantidades sean de orden distinta, se debe expresar todos en el mismo orden. Finalmente pasamos a la fase de evaluación. Y para la fase de evaluación van a resolver la situación problemática número 2. Y la situación problemática es la siguiente: las bacterias y los virus. La comunidad campesina de Conaicaza, ubicada en la región de Huancavelica, tiene un clima frígido y seco. En los meses de junio, julio y agosto la temperatura baja considerablemente, provocando la helada y por ende enfermedades respiratorias como la neumonía. Los agentes infecciosos más comunes que causan la neumonía son las bacterias y los virus. El diámetro de una bacteria de tamaño intermedio es de unos 3 por 10 a la menos 4 centímetros y el diámetro de un virus de tamaño intermedio es de unos 4 por 10 a la menos 5 centímetros y pide determinar cuál de estos agentes infecciosos tiene mayor diámetro. Bien, jóvenes estudiantes, ya estamos llegando a la parte final de esta sesión y para lo cual tenemos algunas interrogantes o les voy a hacer algunas interrogantes. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, jóvenes, en esta sesión hemos aprendido a expresar cantidades en notación exponencial. ¿Y cómo hemos aprendido? Bien, jóvenes, hemos aprendido resolviendo nuestra situación problemática y para la cual hemos empleado las situaciones didácticas de Guy-Brusseau. Y finalmente la tercera pregunta: ¿para qué aprendimos? Bien, jóvenes, como todo conocimiento matemático debe ser para que al menos podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y finalmente les presento las conclusiones. La notación exponencial permite escribir abreviadamente números muy grandes o muy pequeños. Un número se puede expresarse en notación exponencial de varias formas, como hemos visto. Y finalmente, para comparar cantidades expresadas de manera exponencial de igual orden, debemos comparar solo las mantizas. Bien, jóvenes estudiantes, hemos concluido con esta sesión y por si tienen alguna duda o consulta con respecto a la situación problemática número 2, les dejo aquí mis datos para que me puedan contactar. Estaré ayudando gustosamente. Muchas gracias.